las instalaciones del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. Hoy día, jueves 6 de noviembre, tenemos el privilegio de conocer, de contar con la presencia del doctor Cordero, especialista en medicina física y rehabilitación, a quien agradecemos sinceramente su tiempo y disposición para compartir con nosotros. El objetivo de esta sesión más bien es abordar un tema de gran relevancia clínica, en donde vamos a utilizar la aplicación de la toxina botulínica en pacientes que han sufrido espasticidad después de un accidente cerebrovascular. A continuación se presentan las preguntas que tenemos preparadas para usted, doctor, y como primer criterio tenemos la selección y elegibilidad. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué criterios clínicos determinan que un paciente con espasticidad post-accidente cerebrovascular sea candidato apto para recibir toxina botulínica? Sí, los pacientes que han tenido un evento cerebrovascular, o las siglas en inglés llamado stroke, deben de iniciar un tratamiento de rehabilitación tan pronto como se establece el cuadro clínico. Quiere decir que un fisiatra o un médico de medicina física o rehabilitación deberá de evaluar a esta persona que ha tenido un evento cerebrovascular una vez que ha sido estabilizado por neurología y médico de emergencia o medicina interna, una evaluación inicial. Si bien es cierto, en esta etapa lo que vamos a ver es una clínica de paresia o debilidad o una plejía, ¿verdad?, de las extremidades, o trastornos del habla de la persona o problemas de cognición, ¿verdad?, en esta etapa inicial, es importante que el médico de rehabilitación haga una evaluación, porque ese es el punto de partida para poder establecer más adelante si este paciente tiene o no espasticidad como tal. El evento cerebrovascular es una lesión que sufre la neurona motora superior, ¿verdad?, y otras neuronas que también tienen que ver con otros tipos de funciones, pero en el caso de la espasticidad es la motora superior, es la que a nosotros nos interesa, y para establecer un daño como tal debe de pasar cierto periodo para poder observar la espasticidad. Entre más temprano veamos los signos de espasticidad en un paciente que ha tenido un evento cerebrovascular, el pronóstico es más desalentador para el paciente. La espasticidad se establece más o menos allá por las terceras semanas de un paciente que ha tenido un evento cerebrovascular como tal, ¿verdad?, con los signos y síntomas claros de una lesión de neurona motora superior. ¿Cuáles vamos a observar en estos pacientes? Vamos a ver que tienen rigidez, ¿verdad?, o posturas no anatómicas en las articulaciones de las extremidades, pueden ser el miembro superior o un miembro inferior. Que el paciente le diga a uno: doctor, no soy capaz de hacer una flexión o extensión de mi rodilla, puede ser un signo de que ya tiene una contractura. Y casi siempre nos va a decir que no puede mover la extremidad hacia algún movimiento, ¿verdad? Y eso dando una pista bastante clara de que ya tiene una espasticidad establecida. Luego hay signos claros como Babinski, los reflejos osteotendinosos aumentados, que son como también las otras pistas que nos ayudan a determinar que hay una lesión de neurona motora superior, y también incremento del tono muscular para poder observar ya un cuadro más florido de espasticidad en los pacientes. Y por lo contrario, ¿qué características o condiciones excluyen absolutamente a un paciente de este tratamiento? Sí, los pacientes que han tenido ACV, si no mostramos su recuperación fue muy rápida y ligero, restablecen su funcionamiento de movilidad de las extremidades, quiere decir que a lo mejor no hubo un daño de la neurona motora superior como tal, y por esa razón no es necesario. No encontramos los signos claros de espasticidad, la rigidez, ¿verdad?, la oposición al movimiento contrario del músculo que está espástico,
no encontramos reflejos aumentados, no hay signo de Babinski, pueden orientar muchísimo a que no se trata de una lesión de neurona motora superior y por ende no vamos a manejar como espasticidad de este paciente. Bueno, tenemos como segundo criterio indicaciones clínicas y también el protocolo. Esto conlleva a la siguiente pregunta. ¿Existe un umbral mínimo de gravedad de la espasticidad? Por ejemplo, medio en la escala de Ashworth modificada, que considere necesario para indicar el tratamiento o la decisión que se basa más en el impacto funcional específico del paciente? Sí, por supuesto. Las escalas de medición de la espasticidad, hay una variedad de escalas. Tenemos la escala utilizada en Norteamérica y otras en Europa, pero quizás la más popularizada y estandarizada es la escala de Ashworth como tal para medir la espasticidad. La escala de Ashworth lo que nos mide es la oposición que tiene un músculo al movimiento violento contrario del que él. Partimos de la contracción máxima, por ejemplo, si es un bíceps, la flexión del codo, y le hacemos un movimiento rápido, ¿verdad?, contrario a ese músculo, y la oposición que me tenga al movimiento que estoy realizando, ese es el grado de espasticidad que tiene un paciente, que la evaluamos y valoramos de acuerdo a las características que nos dice la escala. Permítanme un momento porque y en base a esta es que uno toma decisión. Espasticidades menores, por decirlo así, que te punten 1, no se toma en consideración para aplicación o tratamiento con toxina botulínica, por ejemplo, sino que pueden ser sujetos a otro tipo de tratamientos como antiespásticos orales, por ejemplo, fármacos orales, o sencillamente una terapéutica correctiva con una órtesis o un aparato que le corrija la postura al paciente, es que se puede utilizar, y ya con escalas de 2, 3, ¿verdad?, es que se utiliza más la toxina botulínica, y niveles 4 también podrán ser beneficiados con el uso de toxina, pero con la salvedad de que el resultado no sea el que uno espera con valores de 4 de la escala de Ashworth. Como siguiente pregunta, ¿podría describir brevemente su protocolo para determinar la dosis y los músculos específicos a inyectar? Sí, esa es una muy buena pregunta. Aquí en el instituto tenemos lo que están viendo atrás, el laboratorio de análisis de movimiento, que es una herramienta súper útil y es el gold estándar hoy por hoy de la medicina para determinar alteraciones de la marcha y del movimiento. Este equipo, junto a otros elementos, es capaz de podernos decir exactamente de todos aquellos más de 200 músculos que tiene el cuerpo, cuál es el que tiene la espasticidad que le está alterando su patrón de movimiento, y que consideramos que corrigiéndolo con toxina podríamos darle un funcionamiento mejor. Por ejemplo, si mi problema era el bíceps, yo le hice una prueba donde determiné que su alcance no era el ideal y le aplicamos toxina, el alcance va a ser tal que va a poder beber ese paciente con el grado de espasticidad que no lo permitía tomar un vaso, por ejemplo, o cambios en el patrón de marcha de la persona, ya mejora su velocidad, disminuye su gasto cardíaco, su metabolismo al aplicar la toxina. Entonces nuestro protocolo se basa muchas veces en un análisis de marcha. Cuando no se decide tomar el análisis de marcha o movimiento, utilizamos la escala de Ashworth como una referencia o la actividad que el paciente esté interesado en recuperar. Por ejemplo, si el pie está en una postura equina, ¿verdad?, o vara, ¿verdad?, que es un pie que va en punta, casi que es imposible tener un patrón de marcha normal. Y si se le aplica toxina a los músculos que están dando ese tipo de patrón, el paciente regresa con su patrón de marcha original o anterior al problema del ACV que le ha dado ese tipo
de patrón. Entonces nuestros protocolos son variados, ¿verdad? Para poder determinar cuáles músculos vamos a infiltrar, dependerá mucho de lo que quiere el paciente, ¿verdad? Y si ese músculo tiene espasticidad, porque podría resultar que sea una alteración articular o ósea que no se tratan con toxina, sino que son otros tipos de tratamientos los que se deberán de dar a estos pacientes. Y la dosis dependerá del fabricante, ¿verdad? Como hay muchas casas comerciales y muchos tipos de toxina, ¿verdad? A veces en el mercado hay hasta 6 tipos de toxina. Cada fabricante tiene sus tablas o determinación del número de unidades de toxina que se usan por músculo. Trabajamos por unidades por músculo cuando se tratan de adultos, y cuando son niños lo hacemos en base a kilo peso y con dosis máxima de unidades de toxina, tratar de acuerdo al fabricante de la toxina, ¿verdad? Así se determina la dosis. Bueno, como tercer criterio tenemos los resultados y también los beneficios en la calidad de vida del paciente, lo que conlleva a la siguiente pregunta. Tras el tratamiento, ¿qué cambios concretos observa típicamente en la independencia funcional de los pacientes que realizan actividades de la vida diaria? Sí, esa también es una muy buena pregunta. Nosotros utilizamos el instrumento que se llama GAS en inglés, que es la medición de metas en español, después de aplicar una toxina, ¿verdad? Los invito a que busquen esta herramienta porque puede ser muy útil no solo para aplicación de toxinas, sino que para ver resultados de tratamientos y hacer una medición objetiva de lo que ustedes han hecho. Entonces, con la herramienta GAS nosotros determinamos si el objetivo que se planteó se cumple. Por ejemplo, hay una persona con un patrón de espasticidad que se cansa en caminar 10 pasos. Nuestro objetivo GAS sería, después de aplicar la toxina botulínica, el paciente logra caminar 20 pasos, que sería como el doble de lo que ya hace. Si eso se cumplió, el objetivo GAS, que lo planteamos como GAS, se cumple. Hay una escala de medición en GAS que nos hace determinar objetivamente si cumplimos o no los objetivos. En resumen, nosotros los resultados los medimos en base a lo que el paciente quiere, no a lo que el médico determina, porque nosotros trabajamos en el funcionamiento más que en la enfermedad per se como tal, ¿verdad? Entonces, por esa razón, esa es la forma en que nosotros medimos los resultados. Si él quería ponerse una camiseta y no era capaz porque el músculo pectoral no le permitía levantar el hombro, si yo infiltré con toxina este músculo y yo ya levanto y puedo ponerme la manga, me doy por satisfecho que esa toxina funcionó. Así se trabaja en rehabilitación. Como siguiente pregunta, más allá de las escalas de espasticidad, ¿utiliza escalas específicas para medir el impacto en la calidad de vida o la independencia funcional? Sí, correcto. Más que todo, utilizamos escalas como predictorias, si esta toxina va a servir o no. Utilizamos la escala, quizás ahí, permítame ponerle pausa. Escala de Tardieu, que esta escala de Tardieu utiliza dos medidas, la R1 y la R2. La primera medida de R1 es justamente casi igual que un iceberg, un movimiento violento contrario al músculo espástico, y utilizamos una herramienta que se llama goniómetro, que es la medición de los grados de movilidad. Todas nuestras articulaciones tienen estandarizados cuántos grados tienen de libertad en movimiento. Cuando el paciente tiene espasticidad, esos grados de libertad se ven limitados. En la R1 tomamos la medida de esos grados que lo tienen restringidos. En el movimiento violento muy parecido al alto. Pero en la R2 yo no le aplico el movimiento violento, sino que lo voy estirando hasta ver cuánto es la libertad que me da.
La diferencia de grados entre uno y otro es lo que a mí me hace pensar si la toxina va a funcionar o no. Quiere decir que abajo, ventanas, nosotros le llamamos ventanas abajo de 10 grados, esa toxina no va a funcionar. Ventanas por arriba de movimientos entre la R1 y la R2 mayores de 10 grados, y entre más grande sea la ventana, más oportunidad tiene de que el movimiento regrese, a que no lo restrinja la espasticidad. Esa es una predictoria, entonces también con esa tomamos decisión. Músculos espásticos que tienen ventanas cortas no los voy a infiltrar. ¿Por qué? Porque aparte de ser un gasto de toxina, el resultado es frustrante para el paciente porque no va a haber muchos cambios en ese movimiento de la articulación como tal. Y también utilizamos los perfiles de funcionamiento basados en la clasificación internacional del funcionamiento de la salud y la enfermedad, así largota, ¿vale? Pero que se abrevia como CIF. La CIF es la clasificación hermana de lo que ustedes conocen como CIE-10. Si usted tiene el código CIE-10 y tiene un perfil hecho con la CIF, usted tendrá toda la salud de un paciente. Con la CIF medimos el funcionamiento, que son lo que tú andas preguntando por ahí. Entonces yo le hago un perfil de funcionamiento basado en CIF antes de aplicar la toxina, y le hago ese mismo perfil categórico después de aplicar una toxina. Ya tengo cambios numéricos cuantitativos de qué es lo que alcancé después de haber puesto la toxina. Estas categorías de la CIF, que tiene 4 componentes, que algunos ya lo conocen ustedes, que son las estructuras corporales, las funciones corporales, actividades de participación y el medio ambiente. Con estos 4 componentes yo estudio y armo un perfil de cómo esta persona está afectada por la espasticidad que tiene. Estas categorías son punteadas inicialmente como limitaciones para realizar esas actividades, y posterior, cuando ya tengo la toxina aplicada, vuelvo a evaluar. Veo que esas limitaciones o desaparecen o disminuyen, y lo tengo con un número, y esto es objetivo. Y estos códigos de la CIF son internacionales y aplicables en todo el mundo. Igual que usted conoce que la CIE-10 es un estándar internacional que con un código identifica la enfermedad en cualquier parte del mundo. Igual es la CIF, con los códigos de la CIF usted identifica cuáles limitaciones tienen, aunque usted hable japonés y solo lea el código, ya sabe que tenía esa persona en limitación de su funcionamiento y qué pasó después de una toxina en ese mismo funcionamiento. Eso usamos. Bueno, con respecto a la seguridad y también los efectos adversos, ¿cuáles son los efectos adversos más comunes que presentan los pacientes? Sí, en nuestra experiencia como IRRI, nuestra clínica de espasticidad de IRRI manejada con toxina botulínica, solo hemos tenido 2 efectos adversos de más de 200 pacientes que hemos atendido en nuestra clínica. Y el único efecto ha sido un pequeño rash, un rash como cuando te aplicas o tomas cualquier medicamento, y fue justamente no para uso de espasticidad como tal. La toxina tiene múltiples usos, sino que en esa reacción adversa fue en la aplicación para cialorrea, para pacientes que tienen cialorrea en las glándulas salivales y parótida. Fue que obtuvimos una reacción, un pequeño rash, un rash que no fue más allá de horas de tener el paciente, y un día siguiente ya no tenía nada. Luego, al aplicar por espasticidad, que es el tema que tú preguntas, no hemos tenido ningún efecto adverso. Quiero aclarar que los efectos adversos tienen que ver con el clínico que la aplica y la técnica que utiliza, porque puede hacer que la toxina no sea aplicada a un músculo, sino que se te vaya por el torrente sanguíneo, funcionando una vena o una arteria, ¿verdad? Y los efectos serían catastróficos en un paciente. A lo mejor no hemos tenido esos efectos porque se hacen buenas técnicas en la clínica y no permite que suceda eso.
Tampoco tenemos efectos adversos como infecciones locales o de venopunción, porque las técnicas también son bastante, se manejan siempre los principios de asepsia para no tener ese tipo de efectos secundarios en la aplicación de toxina. Luego, todo lo que describen los libros como efectos secundarios de toxina, en esta clínica no hemos observado en todos esos pacientes. ¿Qué protocolos de seguridad siguen antes y durante la aplicación para poder minimizar estos riesgos y optimizar la seguridad del tratamiento? Sí, esa pregunta también es bastante buena. Bueno, a lo mejor me gusta el tema. Nuestra seguridad hoy por hoy estamos utilizando la técnica ecoguiada, ¿verdad? La aplicación de toxina se hace auxiliándose del aparato del ecógrafo. Primero identificamos en ecoanatomía la estructura, en este caso es un músculo, ¿verdad? El músculo espástico que queremos infiltrar. Una vez que se ha identificado el músculo utilizando el ecógrafo con el transductor, hacemos la aplicación de la toxina, vemos la aguja ecoguiada. Una vez que llegamos exactamente al músculo y la visualizamos en la pantalla del ecógrafo, procedemos a la aplicación de la toxina, y esto hace que sepamos exactamente que es al músculo que queremos infiltrar a quien estamos poniendo la toxina botulínica, y eso hace que sean los errores mínimos a la hora de aplicar la toxina. Esa sería como nuestra seguridad. Y como último criterio, en perspectiva general e integración, desde su perspectiva, ¿cuál es el principal beneficio de la toxina botulínica y con qué otras modalidades de rehabilitación como fisioterapia u ocupacional es crucial combinarlas para potenciar su efecto? Sí, esa pregunta también me gusta mucho, porque la terapéutica de toxina botulínica para el manejo de espasticidad sola no es la última maravilla del mundo. Siempre en rehabilitación la debemos de aplicar junto a otras técnicas de rehabilitación para poder obtener un mejor resultado. Estos tratamientos tienen que ir acompañados antes y después de la aplicación de la toxina. Por ejemplo, dejamos un tratamiento de terapia física previo a la infiltración de toxina. ¿Por qué? Porque el músculo lo preparamos. ¿Para qué? Para que cuando la toxina llegue nos dé una mayor elongación del músculo y una mayor libertad de movimiento para este paciente. Y esta es la oportunidad de que trabaje el músculo que nunca ha trabajado, porque los músculos juegan con agonistas y antagonistas. Uno jala por un lado, pero el otro lo jala para el otro. Si yo infiltro el que está acá, voy a hacer que tenga oportunidad el del otro lado que empiece a funcionar, porque la espasticidad es un impedimento para que trabaje el músculo antagonista. Por esa razón es que va acompañado de las terapias físicas, por la oportunidad de trabajo del músculo que no puede trabajar cuando el espástico lo jala demasiado en su lado contrario, ¿verdad? Esto es un tema de biomecánica que ya es propio de nuestra especialidad, pero sí los invito a leer si quieren leer un poquito acerca de qué es la biomecánica. Hay más tratamientos que lo acompañan a la toxina. También están las ortesis, las famosas ortesis tobillo-pie para un pie que está en postura de equino, ¿verdad? Ponemos una férula, llamada férula, nosotros le llamamos AFO, y obtenemos una postura neutra anatómica después de aplicación de toxina, y el paciente con eso es capaz de mejorar su patrón de marcha y ya no ir solo en punta como le quedó después de un ACV, por ejemplo. Otra de los tratamientos, no solo que sirve la toxina para la espasticidad, es para manejo del dolor. Hay pacientes que después de su ACV que tienen posturas o patrones de espasticidad ya bien establecidos, al aplicar la toxina y que los libera de esa espasticidad, les disminuye considerablemente el dolor a los pacientes, y esto va a hacer que ellos tengan un mejor desempeño en todas sus actividades de la vida diaria.
Cuando me preguntas qué mejora después de la toxina, pues yo diría que todas las actividades de la vida diaria mejoran. La alimentación, el vestuario, el acicalamiento, la movilidad, el baño, ¿verdad? De una persona, que son como las cosas más básicas de un ser humano. Y bueno, se ven beneficiados de eso cuando se trata de ACV. En poblaciones infantiles suceden otras cosas bastante curiosas, cuando se le aplican en poblaciones de niños. Los padres, que si estos niños están en un periodo del neurodesarrollo, vienen contando, el niño ya logra dar vueltas, ya hace giros, son niños que no se paran. Ahora ya tiene mayor velocidad en el gateo. El niño ahora ya es capaz de agarrar la cuchara y puede comer. En realidad, todo el funcionamiento cambia con la toxina botulínica siempre y cuando se seleccione el músculo que sí puede tener un cambio, y no me voy a ponerle toxina a todo el músculo que encuentre en mi camino que está espástico. El tratamiento no es así, si no dejaríamos un paciente como que colador en todo el cuerpo y quedaría tirado y sin moverse, porque la toxina no es inocua. La toxina tiene sus efectos de relajación o de parecia o ponerlos débiles como tal. Entonces, por esa razón nosotros seleccionamos. Hay otros factores como la economía. La toxina botulínica no es de costo bajo, es de costo alto para países como el nuestro. Por esa razón es que también uno debe de ser cauteloso al momento de aplicarlo, y cuando se trate de espasticidad después de un accidente cerebrovascular. Bueno, doctor Cordero, estas han sido todas nuestras preguntas de parte de nuestro equipo de investigación. ¿Hoy hay algún otro, por decirlo así, aspecto en el que usted quisiera decir algo, involucrar, o algo que usted considere que se nos ha escapado de preguntar? Sí, esa también es otra buena pregunta. La toxina botulínica forma parte de un gran almacén de tratamientos que tenemos en rehabilitación para el manejo de la espasticidad. En general, la espasticidad es compartida con otras especialidades. Por ejemplo, neurología también hace el abordaje de la espasticidad. A lo mejor neurología desde otro punto de vista, y nosotros desde el punto de vista que ustedes me han preguntado del funcionamiento como tal en las personas, es que hacemos el abordaje de espasticidad. La espasticidad podrá ser un signo de una serie de síntomas que se manifiestan de la lesión de la neurona motora superior. Por lo tanto, en un ACV no puedo verlo de manera aislada. Tengo que hacer evaluaciones de la cognición, del habla, de la memoria, de los cuidados, de la alimentación, de todo lo que ya hablamos sobre actividades de la vida diaria, para poder tener un abordaje más holístico y más estructurado de la rehabilitación como tal. Por esa razón es que forma parte de nuestro tratamiento la toxina botulínica, y ha demostrado que es una evidencia nivel A real para la medicina del tratamiento de la espasticidad. Por lo tanto, si la tenemos disponible, se debe de utilizar en el paciente con espasticidad para el beneficio de una mejor salud de la persona. Bueno, sin más que agregar, pues agradecerles como equipo por habernos aceptado y por haber aceptado también esa entrevista con nosotros. Sí. Y ha sido de mucho agrado poder compartir con usted. El placer es mío, y les deseo el mayor de los éxitos en su carrera, y bueno, los que estén a bien tomar la rehabilitación como especialidad, aquí los esperamos en el instituto. Hasta luego.